Estamos leyendo del libro El estudio de las 10 Sefirot, volumen 1, partes 2. Estamos en el capítulo 4, ítem 44. El aumento del deseo en Binah se considera puede, debido a que viene de la primera sustancia, se le considera como no tiene la intención. 44. Fase 2, la cual es Binah, se considera como puede y no tiene intención. Su primera sustancia es Malhut de superior, es decir, Malhut de Jochma, que recibió la renovación de forma de fase 2 dentro de ella, es decir, a través de su fortalecimiento. Desde esta perspectiva, la intensificación de este deseo se considera puede. Eso significa que le fue posible evitar el aumento de este deseo. También se considera como no tiene la intención, porque es Malhut de Jochma y está llena de su luz. Por eso el anhelo no aparece en ella. Debes comprender que cualquier aparición de deseo adicional que apareció en fase 2, más que en la fase primera, solo se considera como puede. En otras palabras, es la intensificación del deseo que ella hizo, efectuado por el poder del propio emanado. Sí, lo que significa es lo que sucedió a nosotros en Binah, lo que la hizo sobreponerse, como dice, que hay una revelación del deseo en un segundo grado. Sobre el segundo es lo que es posible, lo que significa que el sobreponerse, el sobrepasar ese deseo, más allá del deseo de sí misma, lo que significa es que quiere adicionar a lo que recibió previamente, de acuerdo a los discernimientos que el Creador insertó después del primer discernimiento. Pero aquí ella puede adicionarle. Y ella trabaja con esta adición, con este incremento en la segunda fase. Sigamos adelante. La luz de Jochma es suficiente y ella no tuvo que fortalecer y atraer a Hasadim. 45. Podríamos preguntar, pero Malhut de Keter, cuando se convirtió en la primera fase de la Sefira de Jochma, también tuvo la misma opción de no recibir esta renovación del deseo de recibir. Entonces, ¿por qué se considera a la primera fase como no posible? De hecho, hay una gran diferencia aquí. Malhut de Keter no podría emanar el emanado si no tuviera el deseo de recibir. Sin embargo, Malhut de Jochma, el cual es el mismo emanado, podría ser suficiente para su propio deseo de recibir, sin despertar en el deseo de otorgar, que es la fase 2, y de extender la luz de Hasadim, porque la luz de Hayá es suficiente por completo para el emanado y no necesita ninguna adición. Esto significa que esa adición como Binah, Keter, Jochma y Binah, esto no debería ser así, no es una obligación, nadie lo obliga, nadie pone presión en ella y lo que ella pide es el deseo, solo el deseo llamado deseo de otorgar, el cual viene por sí mismo.
Esta es la razón por la cual Binah es llamada libre. Y todas las cualidades de Binah, las fuerzas de Binah, decimos que son que trae al Creador, lo saca al grado de ser obligado, al grado de ser liberado. Por lo tanto, ¿de dónde viene ese deseo? ¿De dónde viene ese deseo? El Rab dice, ella tiene ambos. Esa es una buena pregunta. Ella tiene ambas cualidades, ambas habilidades. Primero, no querer nada. Ella recibe todo lo que existe dentro del deseo de recibir en Jochma. Se llena con la luz de Jochma y ella puede permanecer de esta manera. Donde ella sabe que necesita un deseo para adicionar algo de ella misma, del emanador. Cuando el Creador llena el primer discernimiento, el primer nivel, ahí es donde se recibe el trabajo. Se despierta algo por sí mismo dentro de ella y aquí ella se da cuenta que tiene que continuar, que descubrir. Y esto es lo que Binah hace. Descubre el grado de Keter dentro de ella misma. Keter es el grado del Creador, es otorgamiento total. Y también en el deseo de recibir, el cual es Jochma. Y en la luz de Jochma, aun cuando es deseo de recibir y la luz de Jochma quiere llenar el deseo de recibir, pero ¿de dónde viene? Jochma y la luz de Jochma vienen de Keter, del deseo de otorgar. Por eso es que, no obstante, en ellos lo que se revela es el deseo de otorgar. Y esto es lo que obliga a Jochma, la cual aparentemente no tiene ninguna obligación. Llama el nacimiento de Binah. Kiev, uno adelante. No obstante, no entiendo lo que estamos hablando aquí. Por un lado, está escrito que no había necesidad de atraer la luz de Hasadit. Entonces, ¿cuál es la razón? La fuerza de Binah no tiene que ser de manera obligada. No es una obligación. Que la raíz del Creador se revele en todo lugar. Solo porque esta raíz muestra que lo que Binah le hace falta. ¿Qué es lo que le falta? La representación de esta raíz. Por lo tanto, desde Jochma, Binah es creada. El Creador nos expresa que quiere la criatura que satisfaga el deseo de recibir. Esta es la primera fase, Binah Aleph. Eso es lo que el Creador hizo. Básicamente, no hay algo más. Por lo tanto, ¿qué estamos perdiendo aquí? ¿Qué falta? La luz de Jochma está llenando el deseo de recibir en la primera fase. ¿Esta es la corrección final? No. No puede haber corrección si no hay corrupción. Con respecto a quién hay un sentimiento de que esté llenado el deseo de recibir, no siente que lo que le falta, el Creador no puede aparecer en la criatura todavía si la criatura no lo siente. En esta fase 1 no hay Creador. Sin embargo, no es que lo logre, lo sienta. Parece que es como una gota de semen, como si existiera ya una persona
pero mientras tanto es una semilla, solo una semilla. ¿Qué le falta a esta semilla para manifestar? ¿Qué es lo que falta? Es el deseo del superior antes de la semilla para que se revele, para que se ejecute en ella misma. Por lo tanto, necesita un empujón, una fuerza para que se desarrolle. Por esta razón, de la primera fase viene la segunda fase, que revela la naturaleza de la raíz de Keter y prácticamente la descubre que yo me enfrento a la imagen del Creador, Binah. No quiero recibir. Esa es la naturaleza del Creador, que quiere. Para mí no quiero nada, cero. Y a través de no recibir tengo satisfacción. Binah es algo muy complejo. Todos estos aspectos aparecen en la cualidad de Binah y esta es la razón por la cual desde Binah hay un desarrollo hasta que Binah construya Malhut. Y en Malhut, ambas las fuerzas de Keter y todos estos discernimientos se condensan juntos y se convierten en recibir para otorgar. De una manera diferente sería incapaz de expresarse a sí misma. Esta es la razón por la cual todos estos aspectos a través de Keter, a través de Binah y hasta Malhut, y Malhut ejecuta las correcciones hasta que se pueda expresar Keter dentro de ella misma. Entonces, tal vez de Hasadim es como la respuesta de la cualidad de Keter. Sí, correcto. Moscú 1, adelante. Как приходит эта стадия? Вот мы ее обнаруживаем ¿Cómo признаком, которые es que esta fase llega y la identificamos de acuerdo a las sensaciones internas que tenemos o algún signo? Quiero hablar, tú vas a estar confundido como sucedió en el Parsumir, en los mundos, en nosotros. Es muy temprano para hablar de esto. Sucedió esto. Es bueno que pienses acerca de esto, pero no puedo explicar en este momento. Hay una diferencia entre lo que puedes hablar y lo que puedes escuchar de mí. No puedo hablar, no ha sucedido en nosotros. Miles de personas van a entenderlo, cada uno de acuerdo a su nivel. Y esto no es muy adecuado. Latín 7, adelante. Gracias, Rab. Quizá la pregunta es muy básica y hasta un poco tonta, pero ¿por qué se le llama las 4 fases de la luz directa? Si la luz directa no cambia, lo que está cambiando es la formación del deseo de recibir. Gracias, Rab. Específicamente porque la luz no cambia y aparece en una manera directa desde el emanador hasta el emanado. Esa es la razón por la cual es llamada luz directa. No hay respuesta aún aquí que cambia al emanador y que afecte la luz que viene de él. Y esta es la razón por la cual se llaman los 4 grados de la luz directa. Santiago, adelante. Vemos que acá en la fase de Binah hay una renuncia por la luz de Jochma. ¿Por qué no se le llama Simsum? Ella no tiene un deseo de cancelar la luz de Jochma. Ella simplemente tiene un deseo de llegar a una nueva forma. Ella no está resistiendo la recepción, no está restringiendo. Ella quiere la luz de Jochma para sí misma.
La pregunta es buena. Solo tienes que entender que con el objetivo de tener una restricción, el deseo de recibir para la luz de Jokma, no hay un deseo que no existía antes y entonces el llenado viene antes de Jokma y hay una resistencia a este llenado, la cual es llamada restricción, sin sum. Esto todavía no ha sucedido. No tenemos todas las condiciones para saber que hay una restricción. Ella simplemente dice que quiere reemplazar una por la otra. No es que ella está rechazando la luz de Jokma con toda su fuerza. Todavía esto no sucede. Petactiva 19, adelante. No escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Entonces, Baal Sulam argumenta aquí que hay una gran diferencia aquí, porque Malhut de Keter no podía emanar a la criatura sin el deseo de recibir. Entonces, Malhut de Keter tiene que tener un deseo de recibir. Cada Malhut es el deseo de recibir y todos los Sefirot son el deseo de recibir. El deseo de recibir a través del cual la luz ilumina a las demás fases. Pero ciertamente estamos hablando de las criaturas o estamos hablando del deseo de recibir que están en ellas en todas sus intensidades. ¿Qué es Malhut de Keter? Solo para entender. Malhut en Keter es el deseo de otorgar que existe en la criatura. Y este deseo de otorgar de la criatura tiene Malhut, porque ¿quién es el deseo de otorgar? Es también un deseo de recibir que quiere emular la luz, lo cual es otorgamiento. Entonces, dígame, por favor, Rab, ¿todo esto es algo que debemos comenzar a sentir en algún momento? En este momento, como estamos hablando, tienes que sentir algo. Sí, tienes que sentir algo, más o menos aquí y allá, hasta que la luz superior empiece a aparecer en ti de maneras diferentes. ¿Y eso se llama atraer la luz que reforma o esto es algo? No es atraerla, sino que vamos a continuar con el texto. Adelante. Ok, entonces estamos aquí en el ítem 46. El título es Zerampin es considerada como no puede o imposible porque carecía de la luz de Jochma. 46. Fase 3. Siendo Zerampin es considerada como no puede y tiene la intención. Y no puede porque después de que la fase 2 se despertó y extendió la luz de Hasadim, creó una restricción en la luz de Jochma en el emanado. El deseo de otorgar es opuesto a la primera fase, que es el deseo de recibir, donde está la luz de Jochma. A esta luz se le da el nombre de Hayá, porque la luz Jochma es la vitalidad esencial del Parsuf. Por esa razón, Malhut de Binah necesariamente atrajo iluminación de la luz de Jochma una vez más a su luz de Hasadim. Por lo tanto, cuando Malhut de Binah la extendió y creó una nueva forma, dejó de ser fase 2 y se convirtió en fase 3, llamada Zeirampin. También podemos ver algo muy interesante en que el desarrollo de la Sefirot de una a otra causa el hecho de que la Sefirot empieza a aparecer una deficiencia por la luz, lo que significa el deseo de recibir empieza a aparecer en la Sefirot. Aunque el deseo de otorgar es opuesto al deseo de recibir y porque la luz de Jochma es la gran fuerza del Parsub, entonces por lo tanto esta luz se llama Hayá y de acuerdo a esto Malhut de Binah
retorna y extiende la luz de Jogma en lo que se llama la luz de Hasamid, lo que significa Malhut, y Bina por sí misma atrae la luz de Jogma. ¿Y por qué? Porque sin la luz de Jogma apareciendo, no habría luz de Hasadim. Sin la luz de Hasadim, nos sentiríamos que nos faltaría la luz de Jogma aquí. Y por lo tanto, aquí vemos que cómo estos aspectos vienen y se conectan juntos. No puedes tener Jogma sin Hasadim y viceversa, deseo de recibir sin el otorgamiento. Todos estos aspectos se revelan hacia la criatura, donde la criatura va a entender la repercusión de que estas dos fuerzas, que la luz viene del Creador y la luz de Hasadim viene de la creación, y cómo estos dos aspectos deben estar encadenados el uno al otro. Tienen que estar conectados. No hay Jogma sin Hasadim, no hay Hasadim sin Jogma. No puede haber recepción sin otorgamiento y viceversa. Esta es la manera en que trabaja en la criatura y es como se está revelando. Si quiero otorgar, debo recibir. Si quiero recibir, primero debo pensar en otorgamiento y el control debe estar envuelto. Y la perfección, la integridad, se revela cuando aparecen las dos luces, Jogma Hasadim, y el otorgamiento y la recepción, lo que significa que aquí vemos que la corrección final necesita combinar el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Todas las fuerzas que se complementen y complementen en una sola. No puedes decir aquí que la luz de Jogma es todo y llena toda la realidad. No. Puede llenar la realidad como la realidad es el deseo de recibir, y en la medida en que este deseo de recibir sea correcto, entonces la ley de Jogma aparece ahí y ahí se da la integridad. Moscú 7, adelante. Buenos días, Rav. No entiendo. Acá Barasula me escribe que en las primeras fases tenemos tanto Keter como Jogma. ¿Hay Bina ahí también? En la primera fase, la fase superior incluye en ella todas las fases que siguen, pero en la forma de Shoresh, como una semilla que incluye en ella todo lo que va a crecer después, pero en forma de Reshimo, memorias. Rav. Si Binah ya está ahí, ¿por qué Barasulam escribe? ¿Por qué es que Barasulam escribe que la ejecución de la cualidad de Binah es su propia opción? Porque Binah y Keter tiene que estar preplaneado, que ya va a rechazar eso. No entiendo lo que tú dices. Barasulam escribe que Binah, porque dice todo viene de Keter, y aún que Binah, lo cual es Binah, al final de que se despierta la raíz que viene de Keter, y por lo tanto Jogma da origen a Binah, lo cual es el opuesto a esta. Не, это понятно, непонятно, ведь в Кетере уже есть бина, которая в замысле... Bueno, no, eso sí está claro. Lo que no está claro es el tema de Binah existiendo en Keter, porque ya está planeado de que ella se comporte de esta forma. Por supuesto que es. Claro, que Binah esté como vaginal en la segunda fase. Entonces, ¿por qué es que Barasulam me escribe que es la idea de Binah? ¿Sí? ¿Acaso eso no estaba predefinido?
No hay necesidad desde arriba. Hay una deficiencia por la luz de Hasadim y por Binah. Tú vas a entender esto más adelante. Petactiva 19, adelante. Anteriormente se dijo que la luz de Hasadim llegó del Creador, ¿cierto? Eso es lo que se dice. La luz de Hasadim, ¿cómo es que esta es creada? Porque no llega del Creador, aparentemente, ¿no? La luz de Hasadim, como toda la luz, viene del Creador, pero con la participación de la criatura. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que de pronto se dice que fue creada? Viene del Creador como todos los llenados, pero es un llenado que viene de las vasijas de otorgamiento, lo que significa es los deseos que quieren emular al Creador. Ah, ok, eso es, porque solamente entonces se crea la luz de Hasadim, ¿verdad? Kiev 1, adelante. Se quedó raro. Entonces, ¿qué significa que la luz de Jochma se viste en la luz de Hasadim? Esto es lo que sucede después cuando el deseo de recibir específicamente es prohibido, se descualifica para ser una vasija de recepción y solo el deseo de otorgar, el creador que quiere que sea solo para otorgar, para emular al creador. ¿Cómo puede otorgar al creador? Por lo tanto, él establece una intención para otorgar. Esto es lo que se llama que se eleva del mismo con la luz de Hasadim, y esta luz de Hasadim se convierte en la vasija para la luz de Jochma. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? Ítem 47. El título es Zerampin es considerada como tiene la intención, porque anhelaba Jochma. 47. Debemos discernir dos cosas en esta extensión, siendo fase 3. La primera, no puede, no es posible, lo que significa que no tiene otra opción, porque la luz de Hayá estaba ausente en el emanado. La segunda, tiene la intención. Es así porque aquí hay un anhelo por la iluminación de Jochma que ella extendió, porque lo extendió cuando estaba vacía, porque fase 2 cubrió la luz de Jochma y ella solo tenía luz de Hasadim sin Jochma. Por esta razón su Malhut se extendió, que extendió la iluminación de Jochma, la extendió como un anhelo, llamada tiene la intención. Por lo tanto, la fase Zeranpin se llama imposible o no puede y tiene la intención. Turquía 2, adelante. Muchas gracias, amigos. Tengo un amigo que pregunta, ¿cómo podemos percibir la sensación de deseo de recibir? ¿Cómo podemos sentir el deseo de recibir en cada sefira? ¿Cómo podemos saber qué parsuf corresponde a cada deseo de recibir? Estamos usando la cuenta de Todo está en nosotros, está dentro de nosotros, pero todavía no lo podemos sentir. En la medida en que nos desarrollemos más y empecemos a acercarnos y que nos incorporemos en el uno al otro, entonces empezamos a ser más sensibles hacia nuestros discernimientos y los discernimientos hacia los otros. Y a través de esto empezamos a entender más y más lo que significa estar en nuestras cualidades o en la incorporación entre nosotros, en conexiones entre nosotros y lo que viene de los amigos, que Sefirot, la construcción de un parsufín adicional, en cada acción en la cual queremos estar en una participación, entonces construimos
Parsufims, construimos grupos nuevos, grupos espirituales secundarios a nosotros. Y esta es la manera en que construimos acerca de nosotros vasijas en los cuales podemos empezar a sentir el mundo, a sentir la realidad. Vamos a sentir en mejores palabras para explicar este concepto, pero mientras tanto pensemos en esta dirección. Adelante. Ítem 48. Malhut es considerada como posible o puede, porque podía conformarse con Jochma en Zerampin y tiene la intención porque tenía un anhelo. 48. La cuarta fase, siendo Malhut, se considera como puede o posible y tiene la intención. Es puede porque ya existe iluminación de Jochma en Zerampin, es decir, en la fase 3. Por lo tanto, Malhut de Zerampin no tiene que realizar este fortalecimiento una vez más para extender la luz de Jochma mayor que en fase 3. Y se considera como tiene la intención porque este fortalecimiento para extender la luz de Jochma creó un anhelo. En otras palabras, cuando ella no tiene la luz de Jochma, cuando aparece el anhelo. Ala. Próxima. Ítem 49. La diferencia entre la luz de Jochma y la iluminación de Jochma. 49. Podríamos preguntar, ya que hay iluminación de Jochma en la fase 3, razón por la cual la fase 4 se considera como posible o puede, ¿cómo aparece entonces el anhelo de la luz de Jochma en la fase 4? Debes entender que hay una gran diferencia entre la iluminación de Jochma y la luz de Jochma, porque la iluminación de Jochma significa que la esencia del grado consiste en la luz de Hasadim, pero recibe iluminación de la luz de Jochma. Y la luz de Jochma, sin embargo, significa que toda la esencia de la luz es Jochma y no Hasadim en absoluto. La iluminación de Jochma es suficiente para el sustento del grado, como lo es en fase 3, siendo Zeirampin. Es por eso que Malhut de Zerampin se fortaleció a sí misma con el deseo de extender la luz de Jochma y no tenía que tenerla. Es solo que ella anhelaba la esencia de la luz de Jochma, que es mucho más sublime que iluminación de Jochma en fase 3. Se considera que está vacía de esa luz de Jochma con respecto a la luz anterior. De ahí que sea posible que despierte en ella un anhelo por ello. Queens, adelante. Да, дорогой Раф, когда он говорит про вторую стадию, что она свободна, это имеется в виду, что она в состоянии Sí. и не хочет ничего для себя. Raf, Правильно понял? да. cuando habla aquí de está libre, es decir, que no quiere estar en Hafetz Hesed, Sí, correcto. y para Malhut, la cuarta fase está lista, es Zerampin ya preparó todo, entonces lo único que tenemos que hacer es despertarla. También es correcto. Ok. ¿Dónde estamos? אז בואו אנחנו נסיים את הפרק הזה. בדרך כלל זה פרק מאוד קשה. Ok, continuemos y finalicemos este capítulo. Usualmente este capítulo es muy difícil para los principiantes porque no pueden entrar en los discernimientos que hay aquí. Son muy nuevos para una persona, זה אחר כך יתלבש יותר. pero lentamente בבקשה. esto va a vestirse en nosotros más adelante. Adelante. Ítem 50. La cuarta fase sola es considerada la vasija para la recepción,
porque ella es posible, puede y tiene la intención. 50. Así encontramos que no todos los deseos se consideran vasijas de recepción, sino solo la cuarta fase. Esto se debe a que el deseo no se considera una recepción, excepto con dos condiciones. Puede y tiene la intención. Esto significa que no debe haber una recepción forzada y que allí aparecerá un anhelo de recibir. Sin embargo, dado que hay un anhelo de recibir en la fase 3, es decir, tiene la intención, debido a que la recepción es imprescindible y a que ese sustento imprescindible no se considera como una vasija de recepción. Así también, la fase 2 no tiene que recibir, porque allí no hay anhelo y no se le considera una vasija para la recepción. Más aún, con la primera fase, que no tiene ninguno, ella debe recibir su luz porque es su sustento y al mismo tiempo no la anhela. Por lo tanto, es ciertamente un deseo completamente frágil. Solo la cuarta fase es el deseo de recibir real de la luz que aparece de Keter, de la raíz de Shores, y por lo tanto, ahí la vasija es completada. Ahora necesitamos Petactiva 13, adelante. Hola. Nosotros aprendimos que con la alegoría que dio Bala Sulam sobre el hombre rico que da todo a su amigo y le pregunta, ¿te falta algo? Y entonces el amigo dice, yo quiero alcanzar todo esto por mi propia cuenta. Es decir, es como, no sé cómo preguntar. Es como si todos los regalos, toda la abundancia es la esencia de la luz de Jochma. Lo que significa que la restricción viene no de él extrañando o teniendo una redundancia, sino por el contrario, la luz ejecuta en él con la luz que recibe desde arriba, y esta es la razón por la que él ejecuta una restricción. Es como que no quiere recibir la luz superior de esa manera, ¿correcto? Él quiere ser similar al hombre rico, el que es dueño de todas las cosas, el que es dueño de la luz. Él mismo quiere ser el dueño de la luz. Sí, él siente esto incluso desde la segunda fase. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre la luz de Jochma y la iluminación de Jochma? La luz de Jochma y la iluminación de Jochma dependen de la intensidad del deseo de recibir. Si yo tengo un deseo de recibir real que quiero recibir, no es importante de qué manera el que da es hacia él. Lo más importante es que aparece y recibe y está completo. Ese es el deseo de recibir. Y la iluminación de Jochma es cuando él recibe, cuando él entiende que no puede recibir más porque no tiene vasija o porque no tiene la corrección adecuada. Es como si el ser el otorgante, como que cuando uno es el dador hay un placer mucho más grande que cualquier otro placer que podría recibir. Correcto. Tenemos que seguir adelante. No puedo. Activa 3, adelante. ¿Por qué Malhut? ¿Por qué es que Malhut se le considera como puede y como que tiene la intención? ¿Podría explicar el ítem 48 de nuevo?
No es 50, nos está llevando al 48. ¿Y por qué no está claro? ¿Por qué no puede estar simplemente satisfecha con la luz de Jochma que tiene ahí en la fase 3? Porque por eso es que dice, porque dice acá que podría haber estado satisfecha desde la fase 3. Entonces, Sí, ¿cuál es la diferencia entre Serampin y Malhut? que ella misma extendió la luz de Jochma. Ella extiende la luz de Jogma porque ella siente en la tercera fase, en Serampin, que esto es lo que le hace falta y que tiene que ser adicionado. Pero entonces, ¿qué le faltaba? Porque dice que ya es posible, es decir, tiene entonces esta luz. ¿Por qué tiene que añadir? No. Ella lo hace en una vasija que es Hasadim y se revela. Y él quiere todo Jogma. Esta vasija se empieza a clarificar por sí mismo lo que es precioso, lo que es valioso, y empieza a querer todo Jogma. Entonces, ¿qué es lo que es esta intención? ¿Qué tiene intención? ¿Qué significa que es esta la intensificación de deseo de recibir la luz de superior? ¿Jogma? Sí, correcto. Es el deseo de recibir la luz de Jogma completamente. Gracias, Rab. ¿Cuál es la diferencia entre el anhelo del deseo de recibir, que aparece en la tercera fase, y el anhelo del deseo de recibir, que ya está en la cuarta fase? En la fase 3 necesariamente se hace por el deseo de recibir, de otorgar divinar, y en la fase cuarta se hace debido a al libre albedrío de la tercera fase, en el que él quiere emular el deseo y llenar este deseo con la luz de Jogma de una manera completa. Es una diferencia muy grande. También el deseo de recibir en Serampi y el deseo de recibir en Malhut es deseo de recibir. Pero la manera en que nace este deseo en la fase 3, que nace el deseo de otorgar, y en Binadalet, en la fase cuarta, el deseo de recibir, y lo quiere extender incluso más. Hay una gran diferencia en estos dos. Gracias. Okay. Necesitamos, podemos darle espacio a las mujeres. Adelante. De otra manera, no tiene sentido. Coleman. USA, oeste, pregunta, si el proceso que está siendo descrito desde el ítem 44 hasta 50 se repite en todos los 125 grados? Esto aparece en las 4 fases de luz directa y, por supuesto, aparece en todos los grados, pero no hemos aprendido esto. Y lo que hemos aprendido aquí es para entender lo que pasa aquí entre las Sefirot en el Parsuf. De otra manera, todavía no vamos a esto. Y aún en la relación entre los Parsufim y los mundos, aun cuando ellos tienen una raíz en la relación de estas 4 fases que ya cubrimos, no obstante, no explicamos. Solo necesito adicionar aquí que lo que aprendemos en la sabiduría de Kabbalah es que ustedes puedan continuar y extender la luz superior que es dada entre nosotros y que nos dé la cualidad de otorgar. Cuando despertemos cuando entramos luz que vamos a través de estos aspectos y los aprendemos de manera práctica y no como ahora que estamos leyendo. Él escribe y nosotros leemos. ¿Y qué tenemos de esto? Actualmente va a ser lo contrario. En la medida en que avancemos más y más,
lo más importante va a ser implementar estos conceptos y entonces vamos a ver cómo esto sucede y construye en nosotros estas cualidades. Y entonces vamos a aprenderlas más porque por ahora para nosotros es solo ciencia. Es como cuando aprendemos en la escuela y en otros lugares. Es como suena a nosotros, muy distante, abstracto, artificial, no práctico. Entonces vamos a sentir cómo esto sucede en nosotros más adelante. La sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría práctica. Por lo tanto, cuando aprendemos necesitamos recibir y reforzar en el trabajo entre nosotros y participar entre nosotros. De aquí vamos a entender cuáles son estas cualidades. ¿De acuerdo? Malhut, cuarta fase, no se corrige más allá del grado de Binah. No, todas estas cualidades adicionan la una a la otra porque se expanden y se expanden a través del rompimiento en la vasija de Adán Harishon al punto en el cual llegamos a un estado en el que se complementa el uno por los otros y por lo tanto no va a haber barrera en ninguna fase. Todas las fases llegan a Ein Sof. Moscú 18 y Mac preguntan sobre el 49. ¿Cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta fase? Porque es que en la tercera fase era imposible descubrir el deseo de recibir, como se puede descubrir en la cuarta fase. Porque está la manera en que recibe de Binah viene la luz de Hasadim, de la iluminación de Jochma. Es muy pequeña, es una luz pequeña de Jochma ahí, la cual podemos decir que de una manera simple es que no es suficiente. Tiene un deseo de recibir muy grande de Serampi, comparada con cuando se extiende a Malhut y se intensifica el deseo de recibir y una luz más grande aparece y se atrae. Malhut está en todas las sefirot. Malhut. Pregunta 21. Si es que no hay Jochma sin Hasadim, ¿cómo es que puede que solamente tengamos el deseo de recibir sin los pensamientos del otorgamiento? No hay Jochma sin Hasadim y viceversa. Ya estamos hablando de las correcciones, pero aquí estamos hablando de la raíz. Y mientras tanto, no hay corrección. No hay pantalla, luz que refleja. Estamos hablando solo de la luz superior que se expande de Keter a Malhut. Por lo tanto, todavía no se tienen correcciones de las que tú quieres escuchar. Espera un tiempo y esto va a aparecer. El próximo capítulo vas a clarificar la restricción y la pantalla y vamos a empezar a hablar de las criaturas y va a hablar acerca del ser creado. PT 23 sobre el ítem 44. ¿Qué significa que se dio una intensificación del deseo? ¿Por qué es esta palabra, intensificación? La intensificación intensifica el deseo de recibir de tal manera que de ese deseo se resulta el otorgamiento, una intención de otorgar. Fortalecimiento de nuestra traducción. Cuando Binah suelta la luz de Jochma y quiere solamente otorgar, ¿es esto porque ya tuvo suficiente de sí misma y entiende que Jochma solamente se le da para que entienda que el otorgamiento es más importante que la recepción y entonces va a poder transmitir Jochma y va a estar libre del deseo de recibir Jochma? Vamos a clarificar eso. No tengo la posibilidad de hacer un escrutinio de esa pregunta, pero es correcto. Vamos a clarificarlo adelante.
Última pregunta de Nueva York 4. ¿Cómo es que hay las relaciones de Binah y Jochma en la escena? Malhuti. No, esa no es una pregunta para ahora. Bina, Malhut en la escena, la cualidad de otorgar y recepción, eso es lo que tenemos por ahora. Y aún ahí no entendemos dónde está lo uno o lo otro. Por lo tanto, necesitamos avanzar en acciones que se den entre nosotros. Tú tienes la posibilidad de acercarte, entonces haz esto y empieza de esto para ver cómo nos acercamos más. Lo que necesitamos restringir, lo que necesitamos abrir, y de esta manera se van a dar el trabajo. ¿De acuerdo? Ok, adelante. Entonces, para terminar, este viernes que viene, la sala de estudio va a estar abierta para cualquier persona que quiera participar de la lección. Es para varones 18 años en adelante. Y después de la lección tendremos una comida de hummus. Por favor, regístrense en el link. El horario de hoy va a ser de 10 a 10 y media, El Mundo, con el doctor Michael Leitman, sobre las bendiciones. Y 10 y media a 11, estados espirituales, también sobre bendiciones. Con esto concluimos. When we're lost in the dark and the pages we're bound, and the key to the locks of the heart can't be found. You teach us how to hear and teach us how to feel and show us how to melt in the flames of your love. Through every face, every voice, every breath, a gift from above. You're the key to open up the heart. You're the song to take us through the dark. You're the seal that binds every part. And we're gonna rise together to a vision of your love. And we're gonna rise together. There's a voice deep inside and it's calling us here to the place way above every doubt, every fear. You teach us how to hear and teach us how to feel and show us how to melt in the flames of your love. Through every face, every voice, every breath, a gift from above. You're the key to open up the heart. You're the song that takes us through the dark. You're the seal that binds every part. And we're gonna rise together to a vision of your love. And we're gonna rise together. Teach us how to hear and